otros no tanto. Vamos a tratar de cambiar tratar de cambiar el recuerdo, ¿no es cierto?, que les quede de la economía. Pero en esencia no puede cambiar mucho más. La economía es una sola, ¿no es cierto? Y la teoría del consumidor, la teoría del productor y la teoría macroeconómica es una sola. Lo que sí vamos a ver en mayor profundidad, ¿no es cierto?, en cada una de las unidades, como les dije, los cálculos de demanda, los cálculos de oferta, cálculo de curvas, más que dibujarla y moverla, ¿no es cierto?, sino que calcularla, puntos de equilibrio, cálculo de, si es posible, de elasticidades, curva de indiferencia, y desde el punto de vista del productor, costos marginales, costos totales, costos medios, que en realidad eso es lo que le importa ¿cómo se llama?, al productor para poder, valga la redundancia, producir. Pero antes de partir, tenemos que ponernos de acuerdo respecto de qué es lo que es economía. ¿Qué es lo que entienden ustedes? Si esta cuestión funciona. No quiere funcionar. Uy, estoy más lento que yo. Yo estoy lento y esto está... Todo para llegar a eso. ¿Qué entienden ustedes por economía? Con la ciencia social que estudia cómo los hogares y las empresas toman decisiones. Los hogares y las empresas toman decisiones. ¿Decisiones respecto de qué? ¿Qué recursos? Ajá. ¿Y por qué hay que tomar decisiones respecto de los recursos financieros? ¿Ah? No tenemos claro el concepto, por lo menos. ¿No tiene claro el concepto? La mirada que se tiene del mercado, tanto como de la microeconomía como macroeconomía. O sea, microeconomía tiene que ver con el mercado, tiene que ver con el consumidor individual y tiene que ver con el productor individual. Que si tú lo puedes, ¿no es cierto?, agregar, vas a tener alguna noción respecto de cómo se comportan todos los consumidores y cómo se comportan todos los productores. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de países. Estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de cuentas nacionales, ¿no es cierto?, y cómo se comportan esas cuentas nacionales a nivel país. Ahí ya no estamos hablando del consumo de las personas, sino que estamos hablando de cuánto produce un país, de cuánto gasta un país, de cuánto, no sé, cómo juega con el dólar, lo que conversamos el otro día, cómo lo interviene. ¿Escucharon? Nada que ver, pero a mí me gusta meter la cuchara entre medio de cosas que uno va escuchando. ¿Hasta cuándo nos queda plata en el Banco Central para intervenir el dólar? Hasta septiembre. Hasta septiembre, de ahí para adelante, el Banco Central ya no puede salir a comprar más dólares. Si hoy día el dólar, ¿a cuánto está? ¿900? 997. De septiembre para adelante, si sigue el tema inflacionario, vamos a tener dólar así como el precio de la bencina, escapado para arriba porque nadie va a poder comprarlo. Lo que hace el Banco Central justamente es salir a comprar para bajar o salir a vender para contener un poco el precio. Pero si no tiene lucas, se va a arrancar y eso va a repercutir. Y eso va a una decisión o una mala decisión macroeconómica va a repercutir en definitiva, ¿no es cierto?, en una decisión microeconómica, ¿no es cierto?, que va a ser la que nos va a afectar a todos nosotros, porque los precios van a subir. Y si los precios van a subir es porque, o sea, no es porque, sino que los recursos con los cuales nosotros compramos no sé, la comida, los servicios, los productos, ¿no es cierto?, no van a subir. Entonces, cada vez se supone que vamos a poder comprar menos. De eso se trata la inflación. Eso es lo bonito de la inflación. Que la inflación sube y de repente nos va dejando, podemos ganar la misma plata,
pero cada vez compramos menos. O sea, el poder, lo que no es que se reduzcan, ¿no es cierto?, nuestros recursos, los recursos siguen siendo los mismos, lo que se reduce es el poder de compra, el poder adquisitivo. Y está todo enganchado, está todo, ¿no es cierto?, se sube, si pasa uno, repercute en el otro y así, ¿no es cierto?, es una escalada. Chile hasta ahora se había mantenido incólume, ¿no es cierto?, respecto de temas inflacionarios, pero con la pandemia y con los aciertos de los retiros, aunque digan que los retiros no afectaron, los retiros afectaron, la inflación se disparó. Y una vez que la inflación se dispara, ya no se puede controlar, a no ser que tengas tú herramientas para poder bajarla. Y hoy día las herramientas eran justamente, bueno, y eso se lo acompañamos al aumento del precio del dólar y al aumento, ¿no es cierto?, la embarrada que está quedando en Ucrania o lo que nos están cobrando nosotros, ¿no es cierto?, por transporte. Eso aún repercute aún más negativamente, ¿no es cierto?, en nuestros bolsillos. La inflación, cuando parte, si no la sé controlar, es una espiral inflacionario, no sé si lo han escuchado eso, espiral inflacionario, que sigue subiendo. Es como un círculo virtuoso, en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo vicioso, porque no crece, hasta que llega el momento en que Chile también la pasó alguna vez, pero nuestros vecinos del otro lado de la cordillera, que no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día, pero nuestros vecinos del otro lado de la cordillera lo han hecho varias veces, que es quitarle el, ¿cómo se llama?, el precio a la moneda, desvalorizar la moneda. Lo que pasaba ¿cómo se llama?, en Venezuela, que para ir a comprar un kilo de pan tenía que ir con un bolso lleno de billetes, porque la moneda no valía nada. Y lo que hicieron fue que ese bolso lleno de billetes, ¿no es cierto?, hoy día era un billete. Eso es perder valor de moneda. Nosotros ya lo perdimos en algún momento. Tuvimos esa experiencia una o dos veces. La última vez que yo recuerde que la tuvimos fue en dictadura, ¿no es cierto?, cuando se hizo el cambio de escudo a peso. Pero también hemos tenido esa ¿cómo se llama?, esa mala experiencia de que se nos arranque la inflación y la única forma final, ¿no es cierto?, de poder controlarla es desvalorizar la moneda. El país se haya mantenido tranquilo en el sentido de que no hayamos llegado a eso. Y ojalá no tengamos que llegar a eso, porque ahí perdemos todos, absolutamente todos. Ya, pero el compañero por ahí dijo que esto es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? ¿Y por qué no es una ciencia exacta? Si estamos calculando curvas, estamos calculando fórmulas. Porque esas curvas es una interpretación, o sea, lo usan para... Es que estudia socialmente lo que hacen. Por eso es que es una ciencia social, porque estudia la sociedad. Como son decisiones económicas, pero... ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Una ciencia que efectivamente es interpretativa. Es interpretativa, pero justamente de lo que dice el compañero. Se dedica a estudiar la sociedad, el comportamiento de las personas. ¿Ya? Pero eso lo traduce, al final, ¿no es cierto?, a una ciencia exacta que son las matemáticas. Y trata de interpretar con modelos matemáticos lo que la gente está haciendo. Lo trata de interpretar, porque jamás va a encontrar, ¿no es cierto?, una fórmula exacta para poder interpretar lo que la gente hace. Es la ciencia social entonces que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas, considerando que los recursos son escasos. Y esto es la esencia de la economía. Nuestras necesidades son ilimitadas. Aunque ustedes digan, no, yo me controlo, yo compro, ¿no es cierto?, yo compro tanto pan en la semana, ¿no es cierto?, pero una vez que compraste el pan ya tienes que comprar para el día siguiente. Eso quiere decir que, ¿no es cierto?, es una condición que se va autogenerando. ¿Para qué decir
y esto aquí no voy a culpar ni mujeres ni hombres, pero ¿para qué decir, no es cierto? Cuando hablamos de moda y cuando tenemos lucas en el bolsillo, actuamos irracionalmente, con los mismos recursos escasos que alegamos que no tenemos plata, gastamos plata en cosas que de repente no son necesarias. Yo recuerdo que el año pasado tuve una alumna en ¿cómo se llama? En taller de integración, que trabajaba en Nike, en la tienda Nike del Costanera. Cuando estuvo todo el tema de la Jordan, ¿no es cierto? Y que cuando abrieron la pandemia, ¿no es cierto? Y todos se fueron a comprar. Y yo le pregunté, o sea, yo me fui a pegar mi vuelta igual, pues, a mirar. Y era verdad, o sea, eran filas de 2 pisos para entrar en Nike o para entrar a Adidas. Y yo le pregunté qué tanta maravilla, ¿no es cierto?, son estas Jordan, corren solas, no sé, no tienen olor. Me dice, no, es una zapatilla común y corriente, es una línea especial que sacó Nike, pero como son pocas, sube el precio. Y lo que la gente hace, o lo que los jóvenes hacen, compraban de a 4 pares. Un par costaba 200 lucas, 250 lucas, o sea, 1.000.000 de pesos de una. En tiempos de pandemia, en tiempos en que estábamos peleando porque nos entregaran bonos, iban y pagaban 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, en zapatillas, para después ir a vender cada par de zapatillas en 500 lucas en la feria. Y si ese negocio era el de ellos, cuando uno hace negocio, lo hace sobre seguro, o si no, no lo va a hacer. O sea, yo voy a comprar, ¿no es cierto?, voy a jugármela por gastar 1.000.000 de pesos porque voy a recibir, ¿no es cierto?, el doble. Y es porque realmente ocurre así. Y la gente de la feria, que compra en la feria, no es la gente que compra en el supermercado. Y si tú escuchabas los matinales, ¿no es cierto?, la gente que compraba en la feria era la gente que más alegaba que el gobierno llegó tarde con esto, el gobierno llegó tarde con esto otro, que no hay plata para esto, no hay plata para esto otro, pero les compraban a los cabros chicos, o no sé cómo lo hacían, zapatillas de 500 lucas. Esas incoherencias son las que trata de estudiar la economía. Son las que trata de estudiar la economía. Y es bastante difícil de poder estudiarla. Después lo vamos a ver, pero en ese sentido, para muchos la zapatilla es para mí por lo menos, es un bien normal. O sea, no le doy más, no lo aprecio más de lo que ¿cómo se llama?, el uso que le doy. Que con la guata que tengo ya se dan cuenta que no le doy mucho uso. Pero en ese caso, estos otros jóvenes, ¿no es cierto?, que compraban a ese precio, lo subieron a un bien superior. Y que yo cambie el estatus de un bien, ¿no es cierto?, significa que yo estoy dispuesto a pagar cualquier cosa por ese bien. Es un lujo. Yo no. Pero igual, por ejemplo, en el caso del específico de Nike, son bienes superiores, en específico, desde que Michael Jordan introdujo la moda de las zapatillas Jordan. Entonces, viene hace 30 años aproximadamente. Entonces, no es tan actual como Sí. pero sí es un impacto a nivel nacional. Pero al que se tiene en Estados Unidos. tienes toda la razón, pero no sé si en Estados Unidos funciona de la misma forma, no lo sé. Es un bien superior, pero para hacer lo que están haciendo acá era terrible. Claro, probablemente ya lo vivieron, pero hace mucho tiempo. Y si tú miras las zapatillas, son zapatillas, que tiene el monito, ¿no es cierto?, el gallo con la mano arriba, ¿no es cierto? Sí, que consideran, ¿no es cierto?, ese bien, ¿no es cierto?, como un bien superior. El de al lado, mi hijo, le pregunté, me dijo, no, papá, yo esas cuestiones no, menos mal, y dije que no, porque tampoco, porque, no, me iba a decir, te vendo una, menos mal, porque no se le iba a comprar, ¿no es cierto? Pero
hay, como dices tú, hay grupos específicos de jóvenes que apuntan a eso, así como hay grupos específicos de personas, ¿no es cierto?, que apuntan al iPhone y que no apuntan a un Samsung. O que apuntan, ¿no es cierto?, a un auto, ¿no es cierto?, de BMW, Mercedes o hacia arriba, y uno es feliz, ¿no es cierto?, con un Volkswagen. Si al final el efecto es el mismo, que te traslade de un lado a otro. El estatus es lo que al final, ¿no es cierto?, es lo que valora uno por adicional. Sí, igual actualmente la Jordan entran en un concepto que hay demasiadas cosas que es sobre el teléfono. Entonces, Sí. no es solamente de uso como por ejemplo el tema del teléfono, o sea, la gente no colecciona iPhone. No sé. Yo sé gente que lo compra todo. Hay gente que sí colecciona estas zapatillas, porque básicamente son para estar en un estante. Sí. En uso, ya está en caja. Entraron dentro de esa categoría y así hay un montón de ellos. O sea, hay gente que colecciona chapitas y ellos mismos les van dando Sí, yo ahí reconozco que yo también tengo, yo colecciono autos, pero autos así, no colecciono autos. Y tengo 800 autos y los colecciono y soy capaz de pagar, no sé, el triple por un autito, ¿no es cierto? Una tontera. Pero claro, yo valoro eso mucho más que de repente una entrada al cine o ir a comer. Entonces, las necesidades, dependiendo de la persona, para todos son ilimitadas, pero las necesidades son dependiendo del tipo de persona, ¿no es cierto? Y los recursos son los que tenemos para poder subsanar esas necesidades. Unas son ilimitadas y los otros son escasos, ¿ya? Y la economía lo que hace es ver cómo nosotros hacemos conjugar ambas cosas. Cómo vivimos, en realidad. Cómo sabiendo que no puedo comprarme todo, sigo viviendo. Y aquí viene un poco lo que dice el compañero, que si bien estudia comportamientos sociales, ¿no es cierto?, al traspasarlo a una ciencia exacta como las matemáticas, lo que puede, ¿no es cierto?, es solamente fijar expectativas o fijar tendencias. No puedo explicar todo a través de la matemática. ¿Ya? Hay cosas que son sencillamente inexplicables y desde el punto de vista económico hay que hablar respecto de una tendencia, pero no hay que hablar de que esto va a aumentar tantos puntos, ¿no es cierto?, si yo bajo el precio tantos puntos. No es exacto. ¿Ya? Puedo jugar, sí, pero no puedo explicarlo todo exactamente. Y este tema de cómo se llama, de las necesidades que son ilimitadas, no es solamente necesidades que son de un grupo de personas, como dijimos, sino que toda la sociedad. Y tenemos en ese sentido cada vez más necesidades que se van transformando en ¿cómo se llama?, en ilimitadas y que van acompañadas de recursos que cada vez se van haciendo más escasos. Por ejemplo, en un curso me dijeron la libertad o la seguridad. La seguridad puede ser un bien. La seguridad puede ser un bien. Y yo puedo pagar por seguridad. O tratar de pagar, ¿no es cierto?, moviéndome en lugares donde haya más gente, que quizás en horarios que haya más gente, que quizás me va a salir más caro, pero hoy día ni siquiera eso lo puedo garantizar. Cada vez es peor. El consumo del agua. El consumo del agua, no se extrañen, si en unos 5 o 10 años más, ¿no es cierto?, el agua va a ser un bien superior. O quizás, si bien no superior, va a ser, además de escaso, racionado. Este año nos salvamos, ¿no es cierto?, por las lluvias que hubieron, pero la gente de Lampa, la gente de Colina, estuvo a puertas, ¿no es cierto?, de empezar con los racionamientos, ¿no es cierto?, de agua. Y eso es... Lo habían pensado para toda la región metropolitana en algún momento.
O sea, si parte por ahí, ¿no es cierto?, van a llegar a nosotros. Porque nosotros, o sea, la única diferencia es que nos alimentamos de agua de otro lado. Pero igual se va a acabar. Si se acabó en el norte, se acaba en el sur. Y lo mismo va a pasar en Maipú, aunque se alimente, ¿no es cierto?, de napa subterránea. En definitiva, ¿no es cierto?, lo que hace la economía es justamente entonces estudiar eso. Y el razonamiento que con la luz en los años 90 también. La luz en los años 90, sí, pero esos razonamientos de luz en los años 90 fue producto de sequía, no sé si fue producto de sequía. No sé si fue producto de sequía. Lo que sí han habido razonamientos, ¿no es cierto?, de agua, al menos en nuestra región, por exceso de agua. Cuando estuvieron, ¿no es cierto?, las piscinas de Hemos contaminadas no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y era como ilógico, estaba lloviendo cántaro, se caía el cielo y nosotros buscando agua, ¿no es cierto?, de los tambores que ponía la municipalidad, porque no había agua. Y eso habla también de la poca preparación que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para poder justamente pelear contra esa escasez de recursos que la estamos viendo de frente. Hay conceptos como la economía positiva o la economía normativa, que si bien no son no sé si lo habían escuchado, pero no son profundamente diferentes, sí se puede llevar, ¿no es cierto?, a una discusión diferente. En el caso de la economía positiva, hablamos de, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando le ponemos, ¿no es cierto?, o le subimos el impuesto a la tabacalera de manera de poder, ¿no es cierto?, desincentivar el consumo de tabaco. No sé cuántos de acá son fumadores, varios, porque me dijeron que habían ido a fumar. Yo fumé en algún momento, hace rato. Si fumo o no, me muero. Pero ¿el impuesto lo desincentiva a ustedes? ¿El impuesto desincentiva es algo más potente, ¿no es cierto?, que están dispuestos a pagar más por un bien que no es un bien, por un bien negativo. ¿Se fijan cómo podemos explicar eso? Sabiendo que nos hace mal, sabiendo que, no voy a meter la droga, dejémoslo en el cigarro nomás, sabiendo que el cigarro hace mal, la gente igual, tú le suben el precio, le ponen fotos, ¿no es cierto?, lo más asquerosas posible en las cajetillas, y la gente compra igual. Es más, mandan cabros chicos a comprar, ¿no es cierto?, el tabaco, y no fumen nunca, mira lo que te va a hacer. Pero el cigarro era para el papá, ¿no es cierto? Y el otro, ¿no es cierto?, es la economía, ¿cómo se llama?, normativa, que justamente hace con lo mismo con el tabaco, no le subió el precio, pero puso la foto, ¿no es cierto?, de shock, para que justamente pudiera hacer ese desincentivo en la comunidad de manera de consumir menos tabaco. ¿Consiguió algo? Fue marginal. La gente que fuma va a seguir fumando. De hecho, los comerciales que hacen por el consumo de alcohol para no manejar ellos, también hicieron algunos spots publicitarios donde eran imágenes súper chocantes. Y eso tampoco ayudó. O sea, te empiezan a sacar, te empiezan a ¿cómo se llama?, a restringir todo lo que es masivo, ¿no es cierto?, haciendo este uso de bienes que son males. Hoy día en la televisión no se fuma. Antiguamente las telenovelas, ¿no es cierto?, fumaban, pero como carretoneros. Hoy día, mira al menos nacional, de las nuevas, no fuman. En los ¿cómo se llama?, en los sedes de televisión tampoco se fuma. Bueno, en los cines también. Entonces la positiva sería cómo debería ser, la normativa es como, o sea, la positiva es como es y la normativa es como debería ser. Es el mismo efecto, pero a través no solamente de moneda, sino que de una cosa adicional, ¿no es cierto?, como es el shock.
que no sé si tú conociste las cajetillas antes de cómo eran antes. Las cajetillas eran comunes y corrientes, decía el nombre y no decía nada más. La cajetilla no sé qué es lo que trae ahora, ¿no es cierto? No sé si trae este gallo que estaba con el dedo en el... Trae una foto, ¿no es cierto?, de alguien enfermo de cáncer. Y eso se supone que era desincentivar, no subiendo el... Una es como conductiva y la otra... Exactamente, exactamente. ¿Mm? Ah, dais vuelta el sello. Eso, o sea, si eso no desincentivó, ¿no es cierto? Antiguamente, acuérdense, Fórmula 1 se auspiciaba por cigarro. Marlboro, John Player Special, los más antiguos. Se me cayó el carnet ahí con el... pero eran cigarros. Y hoy día, ellos creo que fueron los primeros en empezar a prohibir el tema del auspicio de cigarros en ¿cómo se llama? En marketing, en un deporte. Apareció también en los clubes deportivos. También había clubes deportivos y acá en Chile, que era Vícero y también auspiciaba. Pero eso fue hace poco, o sea, no fue hace mucho. Capel en La Serena. Exactamente. Bueno, ahí también ven la calidad del equipo también, si no... En la economía, ¿qué es lo que confluyen? Confluyen materias primas y factores productivos. Estas materias primas y estos factores productivos están, ¿cómo se llaman? Se juntan, se entremezclan y son de uso, ¿no es cierto?, de los productores. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. ¿Quién consume esos bienes y servicios? Los consumidores. ¿Ya? Es como un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero las empresas también demandan, ahí juegan, ¿no es cierto?, como consumidor, porque ellos tienen que conseguirse insumos, ¿no es cierto?, materias primas y factores productivos. No es que porque yo use no tengo que comprarlo, a no ser que use factores productivos, ¿no es cierto?, de recursos naturales, y yo soy el dueño del campo, ¿no es cierto?, y tengo recursos ilimitados, pero nadie es dueño de eso. Así como las empresas en algún momento lo ocupan para producir bienes y servicios, también pasan a ser consumidores porque tienen que comprarlo en el mercado para poder usarlo. O sea, es una cadena el tema del uso, ¿no es cierto?, de las materias primas y los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada de...? No. ¿Qué uso yo para producir? Capital. Suena feo las personas, como que la metiéramos a la juguera, ¿no es cierto? Mano de obra. Mano de obra. ¿Y qué más? Eso es capital. Recursos naturales y la más moderna de todas, ¿no es cierto?, el conocimiento. El conocimiento entró en el último tiempo, ¿no es cierto?, a ser uno más de los factores productivos, porque dada, ¿no es cierto?, la competencia de las empresas productoras, al final todos producían lo mismo. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? La innovación. Y la innovación viene por parte, ¿no es cierto?, de la tecnología y el conocimiento que le dan los mismos trabajadores de las empresas. Yo ahí soy un fiel, ¿cómo se llama?, defensor de los trabajadores, porque son los trabajadores los que hacen la diferencia entre una empresa y otra. Son los trabajadores los que hacen la diferencia entre un producto hecho por una empresa, por la empresa A, y el mismo producto hecho por la empresa B. Mejor calidad, no sé, menor precio, lo que sea, pero los trabajadores
son los que hacen la diferencia, ¿no es cierto?, del producto final o el servicio final. Todos hemos pasado muy buenos ratos, ¿no es cierto?, yendo a atenderse a alguna oficina de Chile Atiende o el registro civil, ¿no es cierto?, con una calidad de servicio tremenda. Pero quizás hay alguno por ahí que tuvo una muy buena experiencia, porque la señora que lo atendió o el tipo que lo atendió entiende, ¿no es cierto?, que el servicio que está entregando es necesario para la comunidad y no es una vieja que rabea todo el día, ¿no es cierto?, o que sencillamente no te quiere atender. Por eso yo digo que son los trabajadores los que hacen la diferencia. Respecto de los recursos naturales es donde también estamos flaqueando, porque los recursos naturales son eso, son naturales, y cada vez tenemos menos recursos naturales y menos espacio para generar recursos naturales. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Las ciudades están comiendo el espacio, ¿no es cierto?, donde antiguamente podíamos generar recursos naturales. O teníamos tierra, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, sembrar. Santiago ya no le queda espacio, ¿no es cierto?, para poder crecer. Las parcelas que el gobierno del alumbrado, ¿no es cierto?, hoy día ya restringió de que no se venden más, no se pueden parcelar más, ¿no es cierto?, terrenos de 5.000 metros, porque él compró la última. En Santiago está plagado. Para el norte a un precio determinado, ¿no es cierto?, que son parcelas carísimas, y para el sur también están subiendo, ¿no es cierto?, a la altura de Paine, a la altura de Winnie y a la cordillera. Y ya no hay más terreno, te estás quedando en los límites de Santiago. O sea, viajar, yo cuando vivía en Paine viajaba 50 kilómetros diarios para venir, ¿no es cierto?, trabajar, y después 50 kilómetros diarios para volver a mi casa. O sea, tenía unas ganas locas de volver a mi casa. Por eso me separé, me quedé acá en Santiago. Pero mis hijos siguen viviendo allá, igual tengo que ir para allá. ¿Sí? Pero ya no te, o sea, ¿cómo se llama? Aunque el transporte sea más ágil, aunque pusieron esta carretera, ¿no es cierto?, que son concesionadas y que nos ayudan, igual te mamáis una hora, ¿no es cierto?, de viaje desde Paine hasta acá. Y si eso es todos los días, el desgaste a la persona, ¿no es cierto?, es terrible. Y eso no solamente pasa en Santiago. En Valparaíso, ¿dónde están construyendo? También salieron ¿cómo se llama?, de la zona urbana y están construyendo caminos hacia ¿cómo se llama?, hacia Santiago. Ya pasaron ¿cómo se llama?, donde choca con el Camino a la Pólvora, y ya están volviendo más hacia Santiago, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama?, con la venta de parcelas. O sea, en todos los lados está pasando exactamente lo mismo. Nos estamos quedando sin espacios para poder vivir y para poder sembrar. Además que arrasamos con la tierra. En el sur nosotros somos número uno, o somos grandes productores, ¿no es cierto?, de pino. Porque ¿cómo se llama?, el pino lo chipeamos y se lo mandamos, ¿no es cierto?, a los japoneses y a los chinos para que ellos después nos vendan un producto mucho más caro a nosotros. Somos mandados a hacer, ¿no es cierto?, de los vivos. Pero chipeamos y ganamos mucha plata con ese chip. ¿Y por qué pino? Porque el pino dura 9 años en crecer, por lo tanto hay una cierta tasa de renovación para poder, ¿no es cierto?, generar chip permanente. Pero resulta que cuando empezaron a plantar pino no se dieron cuenta que el pino acidifica la tierra. Y una vez que se plantó pino, no se puede plantar nada más en esa tierra. O sea, empezó a plantarse pino y va a terminar esa tierra solamente con pino. Si no, hagan el ejercicio en su casa, plantando esos pinos chiquititos, ¿no es cierto?, que son de cierre, y después sáquenlo y traten de plantar, ¿cómo se llama?, un naranjo o plantar un limón, se mueren.
Lo único que va a lograr, ¿no es cierto?, que lleguen los ratones, nada más, porque no sirve de nada más el pino. O sea, nosotros mismos vamos en contra. Vamos en contra. ¿Para qué hablar del agua nuevamente? Hoy día nosotros tenemos, bueno, hay una gran pelea por el tema del código de agua, hay una pelea, ¿no es cierto?, de las 7 familias y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero hasta ahora se ha mantenido cierto resquemor en darle uso, ¿no es cierto?, a ríos naturales para poder poner plantas hidroeléctricas que son las que necesitamos. La última fue el tema de... esa fue una, y el otro de Delaizen. El Delaizen que querían, ¿no es cierto?, en el río Báquer poner como 4 o 5 represas de paso, ni siquiera de cierre, o sea, desviar un poco el río, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La intervención era mínima, pero ganaron, se ganó. Y el río sigue siendo lo que es. Ahora, da una pena, ¿no es cierto?, que el río trae millones y millones de litros de agua, y esos millones y millones de litros de agua, ¿dónde caen? Al mar. Pero si tú no los dejas caer al mar, ¿cómo se llama? Empieza a cambiar también el medio ambiente, en el sentido que empieza a modificar ¿cómo se llama? El equilibrio. O sea, no tenemos mucho que hacer, en realidad. No hay mucho que hacer. Los bienes entonces son elementos tangibles, que son los que compramos y que los ocupamos para satisfacer una necesidad, cualquier sea el bien. Las cosas para comer, las cosas para vestirnos, lo que sea, ¿no es cierto? Los servicios son elementos intangibles, pero que igual los necesitamos. Y que también satisfacen una necesidad. El transporte, por ejemplo, a pesar de que nosotros podríamos decir que es un bien tangible, no, es un servicio. Yo cuando compro un pasaje no estoy comprando un bus, yo estoy comprando, ¿no es cierto?, que me lleve de este lado a este otro lado. Y en ese sentido Santiago como que ha subido un poquito el pelo. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Ustedes saben que todavía el Transantiago, ¿no es cierto?, lo financia el Estado. ¿Sabían eso? El Transantiago partió financiado por el Estado y hoy día todavía, ¿no es cierto?, hay un subsidio millonario por parte del Estado, ¿no es cierto?, que lo ayuda al metro, ¿no es cierto?, a poder pagar ¿cómo se llama?, ese subsidio. Porque si no, los precios ¿cómo se llama?, del pasaje arrancarían y tendríamos estallidos sociales toda la semana. Las materias primas, ¿para qué las ocupamos? Las materias primas las ocupamos para justamente producir esos bienes y servicios. Lo ocupan las empresas productoras para producir esos bienes y servicios. Pero en algún momento ellos tienen que salir a buscar esas materias primas. Por lo tanto, para ellos se transforman en un bien. Y después lo ocupan como, ¿no es cierto?, como materia prima para poder producir esos bienes y servicios. ¿Qué tipo de bienes tenemos? Yo creo que estamos cargados para un lado. ¿Conocen ustedes algún bien libre? ¿Algún bien libre? ¿Qué significa que sea libre? O sea, ¿o qué significa que sea económico? Económico es que yo pago por algo. ¿Y algún bien que sea libre? El aire es lo único que va quedando, ¿no es cierto? Pero cada vez de más mala calidad. O sea, vamos a terminar pagando por zona, ¿no es cierto?, con aire limpio. Y no sé si hay otro bien libre de forma abundante. No me suena. Esos alumnos me dijeron la seguridad, pero la seguridad hoy día la verdad que ya no es un bien. Ya no. Y no es abundante, ¿no? El bien libre tiene como esencia, ¿no es cierto?, que es gratis
y además es abundante. Los demás bienes son todos económicos, o sea, yo pago por ellos, ¿no es cierto? Son escasos porque se agotan, los tengo que producir, nos dan utilidad, es verdad, ¿no es cierto? Y además los puedo vender. Lo compro como la Jordan, lo compro, ¿no es cierto? Y después la revendo. La luz del sol, profe, bien libre. Mira, sí, es un buen ejemplo porque además es abundante, no hay, y le estamos sacando el jugo al tema. Le estamos sacando el jugo al tema. Por eso, a eso me refiero yo, ¿no es cierto? Nos estamos, igual que el viento en, ¿cómo se llama?, en algunas zonas del país. O lo que hicieron, que nosotros también, pues, se podría pensar, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de generación de energía eléctrica, bueno, la eólica, la solar, y está la maremotriz, ¿no es cierto?, que es producto de las mareas, del oleaje, y que algunas mineras en el norte, en Antofagasta y todos esos lados, ¿no es cierto?, donde está plagada minera, ustedes saben dónde están los campamentos, están la cordillera y un poquito más arriba. Ellos tienen, ¿cómo se llama?, tuberías con bomba hasta el mismo mar. Y tienen plantas desalinizadoras que tiran el agua para arriba. ¿Les sale más barato eso que estar comprándole, ¿no es cierto?, energía eléctrica al sistema interconectado? Les sale más barato invertir en ese tipo de plantas que estar nosotros gastando en agua en otro lado. Y eso debemos apuntarlo. Bueno, también ahí salió Boric diciendo que eso no es posible, porque ¿dónde tiramos la sal? O sea, hay de repente respuestas de nuestro presidente que no están al nivel del presidente, pero bueno. O sea, tú vuelve al mar, pero le sube la cantidad de sal, ¿no es cierto?, a ese sector, y por ende, ¿no es cierto?, no vamos a... La vida que hay ahí, ¿no es cierto?, se va a empezar a correr. No. Por eso, yo escuché en el programa privado que desde ahora afirman que no no debiera causar. Pero para los niveles que necesitamos agua, no basta con lo que hoy día están sacando la minera, que son, o sea, puntos bastante específicos. Deberíamos sacar como, quizás a llegar a un punto, ¿cierto?, que sea uno de los principales generadores de agua potable. Y ahí la cantidad de agua que necesitamos, ¿no es cierto?, va a ser bastante. Y ahí quizás posiblemente la vuelta de esa sal, ¿no es cierto?, a la zona donde va a caer, puede afectar, ¿no es cierto?, puede afectar el tema de la vida en el mar, en esa zona. Recuerden lo que pasó, ¿no es cierto?, con el muelle que se iba a construir, no en isla, ¿cómo se llama la isla esta? En Punta Choro, ¿cierto?, que no iba a ser en Punta Choro, sino que iba a ser mucho más al norte, y que estaban diciendo que iba a afectar a los ¿cómo se llama?, a los delfines y a los ¿cómo se llama esto?, los pingüinos que están en Punta Choro. O sea, el mar en ese sentido yo creo que es como bastante especial, por el mismo hecho de las corrientes, ¿no es cierto?, traslada todo. Pero lo que yo sé, yo también pienso lo mismo, yo creo que no es tanto la afectación. Y hay formas bastante baratas, ¿no es cierto?, de poder desalinizar el agua, y bastante autónomas. Hoy día universidades han hecho motores que son autónomos y que funcionan a través de la energía solar para poder captar, estar constantemente chupando agua, hacer toda esta, no sé cómo se llama, osmosis, meiosis,
¿cómo se llama el proceso? Y botar el agua al mar y mandar el agua para arriba. Sin ningún trabajador metido en el medio. Sin ningún trabajador metido en el medio. Se nubló y no funcionó más. Estaban construyendo y se desarmó, se cayó. Ah, puede ser. Pero ahí también es un poco a refrendar lo que yo les digo, que cada vez más nosotros estamos siendo más invasivos con el medio ambiente. Y cada vez menos tenemos creatividad para no afectarlo. Va a llegar un punto también, ¿no es cierto?, en que nos va a dar lo mismo afectarlo o no. Porque va a ser una cosa o la otra, la vida nuestra o la vida de una planta, no sé. Y llegamos al problema económico. El problema económico que estudia la economía. Y el ¿no es cierto?, por el cual le pagan la Hacienda, es el problema económico por el cual le pagan, ¿no es cierto?, la economía y le pagan a todos los economistas. ¿Cómo podemos vivir, ¿no es cierto?, si el volumen de nuestras necesidades crece y crece y crece y la cantidad de recursos con las que podemos satisfacerlas decae, decae y decae? Eso es lo que produce escasez. Hay escasez, después lo vamos a ver en la curva, cuando veamos la curva de oferta y demanda con los puntos de equilibrio. Hay escasez que se produce, ¿no es cierto?, justamente por el punto de equilibrio. Pero si yo tengo que comprar 1000 y solamente, ¿no es cierto?, puedo comprar 500 porque no hay más, eso es una escasez natural. Hoy día no hay recursos para poder comprar ilimitadamente. Quizás lo hubo en algún momento, pero hoy día no hay recursos para poder comprar ilimitadamente. Por lo tanto, la escasez es un tema por el cual vamos a estar viendo constantemente. No sé si recuerdan ustedes, para cuando partió el estallido social, no hubo harina por un buen tiempo en los supermercados. Desapareció la harina. Todos dijeron, no, aquí nos vamos a encerrar por un buen tiempo, ¿no es cierto? Y todas las mamás se compraron quintales y quintales de harina, ¿no es cierto?, para hacer pan. Hasta que algún, ¿no es cierto?, por ahí creativo empezó a vender pan en las casas, y con eso el negocio del pan, ¿no es cierto?, a las mamás se les vino abajo. Ahí sale lo mejor de la creatividad nuestra, ¿no es cierto? Todos los negocios que se crearon a través de la pandemia y de la vida social. Cómo poder surgir de la necesidad. Y el problema económico se traduce en 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El emprendedor o el productor debe preocuparse de responder esas preguntas. ¿Ustedes ya tuvieron algún módulo en que desarrollaron un producto o alguna cosa así? ¿Evaluación de proyectos, alguna cuestión, algo así? ¿Desarrollaron un producto o un servicio? Lo primero que había que pensar es, o en marketing, lo primero que hay que pensar, ¿no es cierto?, me puede gustar mucho el producto, pero ¿alguien me lo va a comprar? ¿Alguien lo va a comprar? ¿Tiene algún futuro, no es cierto, mi fábrica? ¿Cómo voy a producir? Hoy día el cómo también es un tema. Por el tema, ¿no es cierto?, el impacto medioambiental. Hoy día las plantas productoras, ¿no es cierto?, tienen una alta, ¿no es cierto?, supervisión y ¿cómo se llama?, y cumplimiento de normas para poder producir. Y lo otro, ¿para quién voy a producir? No es lo mismo, como el chiste, ¿no es cierto?, no es lo mismo producir para la población
que para producir para un sector. Cuando el productor de vino, ¿no es cierto?, de una viña, ¿no es cierto?, boutique, no produce pensando en el curadito que se toma ¿no es cierto?, la caña, ¿no es cierto?, central. Tampoco nunca no he visto ninguna boutique produciendo cartoné. Piensan en barrio alto o exportación. Esa es otra de las preguntas que nosotros debemos contestar. Y dentro de esas respuestas pueden haber, ¿no es cierto?, ¿qué voy a producir? ¿Voy a producir un bien? ¿Qué tipo de bien? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo voy a distribuir? Esa es otra de las cosas que también es importante. Podemos tener muy buenas ideas. En la evaluación de proyectos me pasó con los 2 cursos que tuve. Tenía muy buena idea, pero cuando yo le preguntaba, ¿y la localización de planta? ¿Dónde te vas a ubicar? Ahí la idea se le iba a las pailas. Por el solo hecho, ¿no es cierto?, de distribuir su producto, o se encarecía la distribución, o encarecía la compra de los insumos. Y te cambia absolutamente la figura. ¿Ustedes conocen, me imagino que sí, el centro de distribución de Walmart, acá en Santiago? O la de saliendo San Bernardo. La que está en San Bernardo. Está en la entrada de Tango. Una tremenda mole, ¿no es cierto? No sé cuántas puertas tiene para llegar a donde llegan todos los camiones y donde salen todos los camiones a distribuir. Y está hecho pensando, ¿no es cierto?, en que no entren a Santiago. Porque vienen del sur, llegan ahí y se devuelven. Y si vienen del norte, entran por Panamericana, ¿cómo se llama? General Velázquez, y llegan, pero ninguna entró a Santiago. Antiguamente estaba en Quilicura. ¿Dónde estaba Falabella? No sé si se acuerdan, no sé dónde estaba Falabella. Falabella estaba en, ¿cómo se llama?, en San Pablo con la Panamericana. Ahí había un centro de distribución de Falabella. Hoy día está detrás del Plaza Oeste, también lo más lejano posible. Y esos lugares ¿cómo se llama?, los eligen. ¿Por qué? Porque la distribución es un punto importante en los costos. Cuando yo voy a pensar en producir algo, tengo que pensar también en cómo lo voy a distribuir. No solamente cómo lo voy a vender, sino que también cómo lo voy a distribuir. ¿A través de quién? Hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, con un kilómetro trasladado, ¿no es cierto?, al precio del petróleo que estamos viviendo, te encarece cualquier producto. ¿Cómo producirlo? Respecto a recursos, respecto de si vamos a ocupar, ¿no es cierto?, empresas del sector privado o sector público. ¿Con qué tipo de trabajadores? Antiguamente, y estamos hablando hace unos 20 años, 30 años atrás, en Chile solamente había profesionales. Por cada técnico habían 4 profesionales. Y ustedes saben que, o decir, mejor dicho, por cada indio habían 4 caciques. Y ustedes saben que los indios son los que trabajan y los caciques solamente miran. Hoy día se revirtió eso. Justamente con la proliferación de los CFT y de los IP, empezamos, ¿no es cierto?, a dar vuelta a esa ecuación, porque cada profesional requiere, ¿no es cierto?, de a lo menos 4 o 5 técnicos trabajando. Antes era al revés, y por eso tampoco había producción. Y por eso los profesionales se mandaban cambiar para afuera. Porque acá en Chile no había dónde trabajar. ¿Y para quién? Bueno, es lo que le acabo de decir. También debo seleccionar mi mercado objetivo. No es que yo llegar y sacar, ¿no es cierto?, voy a sacar mi producto y todos van a rendir pleitesía a mi producto. Y me voy a hacer millonario pasado mañana.
la cuincha, puedo estar, ¿no es cierto?, con el producto, va a vencer ahí, ¿no es cierto?, se van a comer ratones y nadie me compró si yo estoy mal ubicado. Entonces, este problema económico, que es el que se supone, ¿no es cierto?, que estudia la economía, se versa, ¿no es cierto?, por los recursos, nuevamente, recursos limitados, perdón, y escasos, y debe pensarse, ¿no es cierto?, y debe pensarse hasta dónde llega nuestra obligación como productor. Ahora que está de moda la nueva Constitución, justamente agarra este tema. El tema, hasta ahora, ¿no es cierto?, con la Constitución actual, el Estado era un Estado subsidiario. O sea, en lo que no trabajaban los privados, ¿cómo se llama?, el Estado entraba, ¿no es cierto?, por el lado. Hoy día le están exigiendo al Estado que sea ellos primero, ¿no es cierto?, y los privados detrás. O sea, que se devuelta el tema. La primera, ¿cómo se llama?, obligación es del Estado de proveer. ¿Quién va a tener que entonces que producir las casas? ¿El Estado o la constructora? La constructora la van a contratar igual, porque la van a hacer ellos. Yo no veo al ministro ¿no es cierto?, de construcción clavando un clavito, ¿no? Van a subcontratar constructoras, ¿no es cierto?, para que la hagan, pero mandatados por el Estado. Antiguamente, o hasta ahora, quien mandata, ¿no es cierto?, son las mismas constructoras, porque es su negocio. Y ahí va a haber, ¿no es cierto?, un desincentivo, ¿no es cierto?, por hacer las cosas de mejor calidad. Yo creo, puede que me esté equivocando, porque yo voy a estar recibiendo una tarifa solamente por eso. Ya son malas. Sí. Y están en el rubro privado. La mayoría de las viviendas, ¿cómo se llama?, son desde un tiempo a esta parte han venido decayendo, justamente por el boom que hubo, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llama?, en el crecimiento de ofrecimiento de casas nuevas. Porque había que consumirse los últimos loteos que estaban pelados. Y construir. Y cuando tú masificas el tema de la producción, ¿no es cierto?, lo hacían casi en línea, la calidad de la construcción, ¿no es cierto?, decaía. Lo que pasa, profesor, yo trabajo más o menos en ese tema, en mi trabajo. Entonces, el mandante, que en este caso sería el Estado, que actualmente igual funciona así en algunas partes, le pone un presupuesto súper acotado a las constructoras para que construyan viviendas sociales. Entonces, claro, la constructora tiene que hacer milagros para poder construir el proyecto y cumplirle al Estado la construcción de casas, pero ahora se está viendo que con el alza de precios no están pudiendo cumplir esos presupuestos y las casas están a media. Entonces, Bueno, en un tiempo también hubieron muchas casas a media acá en nuestro país, claro. mandatadas justamente también por el Estado. Bajo de Mena y un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, acá en Santiago, que hubo un tiempo que justamente las ocupaban, ¿no es cierto?, porque estaban a medio construir. Claro, y la gente, claro, por cuidar su vivienda, porque ya tenían el subsidio ganado, porque ya habían recibido el ok del Estado que esa casa va a ser suya, la gente se empezó a tomar las casas antes de que fueran entregadas con una recepción final. Entonces, y ahí empezaron el tema de las tomas. Entretenido, ¿no? Entretenido lo que nos viene. Si es que llegaran a ganar ¿cómo se llama?, la prueba. Yo no, parece que soy demasiado transparente, ¿no es cierto?, para saber de qué lado soy. Pero y yo creo que cada uno tiene su visión y respetable. Pero yo pienso que hacer cambios tan drásticos, pasar todo de un lado hacia el otro, es peligroso. Es peligroso. Si ya estábamos funcionando mal. No, si nadie dice lo contrario, porque cuando se intentó cambiar, ¿no es cierto?, nadie quería, ¿no es cierto? Y ahora que están peligrando, no, yo me comprometo a querer cambiar.
No va a querer, ni tampoco el tema de desacuerdo magno que hicieron de que van a modificar la que está mala, apruébenla porque yo la voy a arreglar, no tampoco la van a hacer. Si lo único que vamos a salir perdiendo vamos a ser nosotros. Pero va a ser peligroso. Va a ser peligroso y mucho va a depender de quién está a la cabeza en nuestro país. Porque si no la vamos a pasar mal. No es que vayamos como dicen ahí, ¿no es cierto?, a convertirnos en Chilezuela, ni mucho menos. ¿Ah? Sí. Más atrás todavía. Pero sí, ¿no es cierto? Sí, nosotros más de 30 años que llevamos con el Ecuador, no pasó nunca, llegamos a niveles de 7% de crecimiento y dijimos, bueno, y ahora con el tema de Venezuela, es decir, nosotros no somos Venezuela, somos Cuba en otro país. Y es lo que son casi distintas. Por eso es lo generalizado. No es que eso nos libre, pero... Es que yo creo que el hecho no son las personas, sino que son los gobiernos los que, ¿cómo se llama?, los que nos podrían transformar en una u otra. Y el actual gobierno, ¿no es cierto?, no le creo mucho nada de lo que le reza, ¿no es cierto?, a quién fue, San Mateo, que no existía, no me acuerdo cuál, o San Lorenzo el otro día también, que inventó de que le había entregado las cosas a los pobres. No le creo mucho el tema. ¿Para qué hablar del ministro de Economía? Con frases célebres, ¿no es cierto? Y el ministro de Hacienda, que yo creo que también ya se condorió con el tema, ya lo dejaron al descubierto con el tema de que le queda plata para cubrir, ¿no es cierto?, el tema del dólar hasta el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar del 1 de octubre en adelante? Está fuerte el tema. Pero la gente está más ideologizada, más peleando en el área chica del apruebo, del rechazo, más que saber por lo que se está peleando. La verdad, tú preguntas y no... Era solamente desacreditar al otro. Esa era la... Yo te desacreditaba a ti, tú me desacreditabas a mí, pero nadie se ponía a pensar en lo que se estaba hablando entre medio. Y caímos todos en el juego. Para cerrar, ¿qué entendemos por economía? Además de la tremenda definición que hizo nuestro compañero, que está bien hecha. Una ciencia social. ¿Ya? ¿Cuál es el problema económico? Las necesidades son ilimitadas, ¿no es cierto? La cantidad de recursos son cada vez más escasos. ¿Cuáles son los factores productivos? El capital, los trabajadores, los recursos naturales y el conocimiento y la tecnología. Bien. Bien. ¿Qué más? Súper. ¿Nos vamos?